hora de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy, laboralmente hablando, termina. Viernes 1 de diciembre del año 2023. Prácticamente el año ha terminado. Dentro de unos cuantos días empezarán las fiestas, las cenas, las comidas en las oficinas de los compañeros. El tránsito se incrementará en una forma descomunal. Recorridos para las personas que tendremos que seguir trabajando, moviéndonos en esta ciudad. Un recorrido que normalmente tardaría 15, 20 minutos, 30 minutos, ahora puede llevar más de una hora fácilmente. Sin embargo, es lo de todos los años y hay que entenderlo y aceptarlo porque nada podemos hacer. En la medida en que el aspecto de la movilidad esté sujeto, ese aspecto de la vida citadina, no nomás aquí, sino en otras grandes ciudades del país, Guadalajara, Monterrey, León, no sé, Chihuahua, etcétera, es lo mismo. Mafias de transportistas, de taxistas, gente en las calles, ambulantes, etcétera, complican la movilidad. La autoridad, muchas veces en complicidad con estos grupos de la economía informal, no se atreven a poner orden. Y esto, a medida que la economía sigue estancada, no importa que digan que el 3.5, que el 3 esto, en las ciudades como esta, la Ciudad de México, las cosas siguen mal y ese crecimiento se debe a las dos grandes obras emblemáticas de este gobierno incapaz, inútil. Sin embargo, tendrá que terminarse por allá por febrero o marzo, cuando ya no tengan un 5. Pero en fin, a partir de aquí, como decía, pues empieza un viacrucis urbano. Esperemos sobrevivir y que a mediados de enero las cosas recuperen su anormal normalidad. Muy bien. Sigue el sainete en Monterrey. Lo que empezó con unas locuras del gobernador, que es Samuel García, él está actuando como gobernador, regresó 3 días, lejos, decía, de acabarse, al contrario, se ha complicado. Y entramos aquí a algo que vale la pena señalar. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, donde si de algo puede enorgullecerse este país, es de sus excelentes abogados constitucionalistas? ¿Cómo es problema entonces que ante esto que está sucediendo en Monterrey no haya habido una posición centrada, única, explicando lo que ha pasado, los errores que han cometido ambas partes en este enfrentamiento y darle la razón a quien realmente la tiene, porque así lo establece, se piensa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley espejo, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Sin embargo, tal parece que estamos en algún país bananero donde el gobernador actúa como si fuera un porro, un pandillero, y la población de Nuevo León pasiva, dejando que las cosas avancen. ¿Qué ha pasado en Nuevo León para que en menos de 8 años un estado pujante, con una sociedad dinámica, de alto nivel educativo, insertada en la globalidad desde hace muchísimos decenios, no años, de repente votó por un payaso, un frívolo, un ignorante, el Bronco, y ahora le entrega su voto a uno peor que el Bronco? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué causas explican esa conducta en lo electoral de los ciudadanos de Nuevo León? Al menos yo no le encuentro lógica a esa conducta.
Y llegamos al punto en el que estamos, donde hay la amenaza de que la policía, la fuerza civil o la policía ministerial está acuartelada protegiendo el Palacio de Gobierno. ¿Habrá 2 gobernadores, 3, 1? No se sabe. Ese es el México que quiere aprovechar este movimiento de relocalización de plantas de la China popular. ¿Cree alguien en su sano juicio que con esta muestra que estamos dando de política cavernaria, de ignorancia, de atropello de la ley, vamos a atraer inversiones? No. Llegamos a la conclusión única que puede extraerse de estos acontecimientos: no tenemos remedio. Este país, dígase lo que se diga, no tiene remedio. Vamos todos juntos y contentos, marchando y cantando al precipicio y lanzarnos al fondo de él. Nada nos interesa, nada nos importa. Nos llenan los restaurantes, los cafetines, los antros, los bares, ¿sí? Y el país desintegrándose frente a nosotros. En consecuencia, podríamos decir que es justo esto que pasa por cómo somos y lo que somos. Repito, esto no tiene remedio. Es increíble que en el estado más avanzado del país, el que ha construido el capitalismo quizá más avanzado de América Latina, se comporte hoy como si fuera, con todo respeto para el continente africano, como un país africano. De dar vergüenza. Sin embargo, esa es la realidad del país. Los políticos mienten descaradamente, los de uno y el otro bando. Interviene el presidente para apoyar al cavernario, al cavernícola, que supuestamente es el gobernador, que prometió hacer respetar la ley, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Eso es puro cuento, eso es pura escenografía. La realidad de nuestra clase política es las imágenes que hemos visto y las palabras que se las lleva el viento, pero los hechos quedan. El salvajismo político, el atropello de todas las normas habidas y por haber. Quiero terminar esta mañanera recordando a la persona que murió a la edad de 100 años, el doctor Henry Kissinger. Me sorprenden los comentarios de algunos que añoran todavía los años 60 y los años 70 y no tienen otro argumento u otro elemento para criticar a quien ya murió, que fue el artífice del golpe de Estado en Chile en 1973. Cuando uno plantea las cosas de esa manera, sin explicar el contexto mundial y regional en el que se dio ese acontecimiento, no solo comete un gravísimo error, sino que cae en una falta tremenda de honradez intelectual. Pretender juzgar lo que sucedió hace 50 años con la realidad económica y política de los tiempos que corren es simplemente una desvergüenza. Ahora bien, deberíamos, en todo caso, aquellos que no lo han hecho, leer 3 o 4 o 5 obras fundamentales del doctor Kissinger. Y hay un elemento de su trabajo analítico y de su trabajo en lo político y la seguridad nacional que quiero resaltar. Y lo quiero hacer porque México tiene una falla estructural en esa materia. Durante los años que yo trabajé en programación y presupuesto, cuando existía esa secretaría, allá por fines de los años 70, cuando estábamos preparando
la propuesta de inversión para los 32 estados o 31 y el Distrito Federal en aquel entonces, teníamos dos expresiones que pretendían ser chistosas, pero eran trágicas. La primera decía, si checa pero no cuadra, lo cual quiere decir que el error es correcto. Unas sábanas que teníamos que manejar a mano, donde estaban los estados y los conceptos de inversión o los grandes campos de la inversión. A las 3, 4 de la mañana que había un error, déjalo, y decíamos, checa pero no cuadra, lo cual quiere decir que el error es correcto. Y luego había la segunda, que es todavía la más grave. Todo aquel mexicano que vea más allá de las próximas 72 horas es traidor a la patria. Y si hay un elemento que permitiría sintetizar la vida intelectual y práctica, en la práctica política del doctor Kissinger, es su visión de largo plazo, su visión estratégica. Era un hombre que veía, eso es una cosa normal, por ejemplo, en China popular o en el Oriente, en el lejano Oriente. Los orientales tienen esa virtud de ver las cosas a largo y muy largo plazo. Bueno, eso que suena inconcebible en México e incluso en los mismos Estados Unidos, el doctor Kissinger era una estrella, políticamente hablando, en analizar las consecuencias de las políticas públicas que se proponían, de las estrategias y medidas que se iban a proponer. Para él, lo más importante era el largo plazo, la visión de largo plazo para un país, para una sociedad. Por eso todos esos que lanzan críticas a destiempo hoy deberían ponerse a estudiar un poco de la obra inmensa, porque él fue prolífico en la producción bibliográfica, de ese concepto de la visión de largo plazo. Hoy, en este gobierno, es el cortoplacismo lo que priva. Escuche usted a la anticientífica y a la ingeniera. No salen de los próximos 15 o 20 días. No tienen la disciplina ni la concepción de la gobernación correcta, de ver hacia adelante, largo y muy largo plazo, y además analizar las consecuencias de las decisiones que tome el gobernante y sobre todo de las políticas públicas, si se les pudiera llamar así, que se pretende concretar. Muchas gracias y lo espero el lunes aquí para ver si este sainete, esta ópera bufa entre estos políticos menores de Nuevo León, ya recuperó la normalidad. Si no, bueno, que le sigan. Muchas gracias y disfrute el fin de semana.